Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de accionamientos eléctricos. Y vamos a hacer el control de una máquina de corriente continua. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente: tenemos el siguiente motor de corriente continua que tiene una velocidad nominal de 2940 revoluciones por minuto, una tensión de inducido nominal de 420 voltios, una potencia nominal de 11,2 kilovatios, tiene un par nominal de 36,5 Nm, tiene una corriente nominal de 31,5 amperios, un rendimiento de un 83%, una resistencia del inducido de 1,07 ohmios y la potencia de excitación es de 0,33 kilovatios. Por tanto, sabemos que alimentamos este motor desde una red de 400 voltios a 50 Hz con doble puente rectificador y puente monofásico para la excitación. En el apartado A nos piden calcular el par y velocidad de cada intervalo de trabajo, es decir, el motor va a acelerar, decelerar y a distintas velocidades. Por tanto, necesitamos calcular qué velocidad y par necesita para cada instante para poder realizar el control de ese motor. Por tanto, lo que realiza el motor es, en un segundo acelera hasta 1500 revoluciones por minuto. Se mantiene durante 5 segundos a esta velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Frena en un segundo a 0 revoluciones por minuto. Está un segundo parado. Una vez que ha estado ese segundo parado, acelera hasta menos 1000 revoluciones por minuto en un segundo. Está 5 segundos a menos 1000 RPM y frena en un segundo hasta 0 revoluciones por minuto. Las fórmulas de pares que necesitamos es: para el par de aceleración y deceleración es 0,75 el incremento de la velocidad angular entre el incremento de tiempo, y el par normal, el que va a velocidad constante, es 5 más 0,01058 n. Por tanto, en el primer intervalo tenemos un par de aceleración que es el 0,75 por la velocidad angular, por el incremento de velocidad angular entre el instante de tiempo. Por tanto, entre el incremento de tiempo es 1, por tanto, estos son 1500 revoluciones por minuto, pero tenemos que pasarlo a radianes por segundo. Por tanto, por 2 pi entre 60, lo cual nos da un par de aceleración de 117,80 Nm. En el segundo caso, en el intervalo 2, tenemos un par constante que se calcula con esta otra fórmula, que es 5 más 0,01058 por la velocidad al cuadrado. Es decir, esto es un n cuadrado, si no me equivoco. No, el cuadrado sobra. Sobra aquí el cuadrado y esto es un cuadrado, que está bien. Vale. Por tanto, el par mecánico es 5 más 0,01058 por 1500, que es un par de 20,87 Nm. Calculamos el par de deceleración, que es absolutamente igual que el primer intervalo, simplemente que deceleramos, por tanto, 0,75 por los 1500, pero como deceleramos es menos 1500. Por tanto, par de deceleración menos 117,80 Nm. Esperamos un segundo en el cual está parado el motor, por tanto el par es nulo. En el intervalo 5 aceleramos, por tanto es 0,75 por el incremento de velocidad angular, que es menos 1000 por 2 pi entre 60 entre el incremento de tiempo, que es en un segundo en lo que acelera, que nos da un par de menos 78,54 Nm. En 6 es par constante, es 5 más 0,1058 por la velocidad de menos 1000, lo cual nos da un par de menos 5,58 Nm. Y en el último intervalo, en el intervalo 7, que decelera hasta que se frena, es 0,75 por el incremento de velocidad, que es 1000, por 2000 entre 60, entre el incremento de tiempo, que es un segundo. Por lo tanto, este par de deceleración es de 78,54 Nm. En el apartado B nos piden determinar si el motor está bien elegido, en el cual, para que el motor esté bien elegido, tiene la velocidad máxima que se le pida ha de ser capaz de darla, es decir, esta velocidad no ha de ser superada por el intervalo de trabajo y tampoco se ha de superar el par. Pero como estamos viendo que hay muchos pares de 100, 100, de 78, si tú calculas el par eficaz, que simplemente sería aplicar una fórmula, que el par eficaz sería: el par eficaz es la raíz cuadrada del tiempo de todos los intervalos, es decir, yo que sé, 1 más 5 más 1, lo que sea, todos los segundos que está trabajando el motor, entre el par 1 al cuadrado por el t más m2 al cuadrado por t más hasta m. ¿Cuántos tenemos? 7, ¿no? 7 intervalos, m7 al cuadrado por t7. En este caso no hace falta hacer la cuenta, pero este par eficaz no sale mayor que el que es capaz de dar el motor, que es simplemente, el motor simplemente es capaz de dar 36,5, pero si calculamos el par eficaz no saldrá mayor que este. Por tanto, el motor no está bien elegido en términos de par. Por tanto, ¿qué podremos hacer? Por tanto, para solucionar que el motor no está bien elegido, podríamos hacer dos cosas. O ponemos una reductora que hace girar al motor más rápido, o aceleramos o deceleramos, en vez de en un segundo
lo aceleramos y deceleramos de forma más lenta en 2 segundos. En el apartado C nos piden calcular las constantes del motor. Por tanto, simplemente tenemos que calcular la constante eléctrica y la constante mecánica. La constante eléctrica del motor simplemente es la tensión del inducido nominal menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido nominal entre la velocidad nominal. Por tanto, son 420 voltios menos 1,07 ohmios por 31,5 amperios entre 2940 revoluciones por minuto, lo cual nos da una constante eléctrica de 0,13139 voltios entre revoluciones por minuto. Y la constante mecánica es el par mecánico, el par nominal, entre la corriente del inducido, lo cual son 36,5 Nm entre 31,5 amperios, lo cual nos da una constante mecánica de 1,088 Nm amperio. En el apartado D nos piden calcular los ángulos de disparo en el intervalo 2. Por tanto, el par ya lo conocemos porque lo hemos calculado antes, que es 20,87 Nm, y sabemos que la velocidad es de 1500 revoluciones por minuto. Esto que está aquí simplemente son la recopilación de datos que daría solución a este apartado, pero ahora os explico cómo se calcula. Primero, calculamos la fuerza electromotriz del motor, de continuo, como la constante eléctrica del motor por la velocidad, que es 0,1234 por 1500 revoluciones por minuto, que nos da una fuerza electromotriz de 185,1 voltios. La corriente del inducido es el par mecánico entre la km, es decir, los 20,87 Nm entre el 1,088, lo cual nos da una corriente de inducido de 19,8 amperios. Ahora que sabemos la corriente del inducido, podemos calcular la caída de tensión en la resistencia del inducido, que junto a la fuerza electromotriz podemos saber qué tensión de inducido tenemos que darle a nuestro motor. Por tanto, es la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la resistencia del inducido, que son 185,1 voltios, más la resistencia del inducido, que es 1,07 ohmios, por los 19 amperios que circula de corriente por el inducido, lo cual nos da una tensión que le tiene que llegar al inducido del motor de 205,62 voltios. Por tanto, si estamos alimentándolo con un rectificador controlado trifásico, si V1 es la tensión que le tiene que llegar, que son los 205 voltios, es decir, 205 voltios es igual a V1, que es la tensión de alimentación, que son 400 voltios eficaces, por el coseno de alfa por 1,35, despejamos el ángulo de disparo. Por tanto, el ángulo de disparo es 66,4 grados. Por tanto, puesto que tenemos corrientes circulantes, si alfa 2 es 66,4 grados, alfa 1 es el complementario, es decir, 180 menos 66,4, que es 112,38 grados. Por tanto, ya tenemos todos los ángulos de disparo de los rectificadores controlados trifásicos que nos permiten trabajar en 4 cuadrantes. Y ahora nos falta calcular la excitación, que simplemente es la tensión de excitación, que son 310 voltios, que es igual a 2 raíz de 2 tensión de pico entre pi por el coseno de alfa de excitación. Por tanto, el ángulo de excitación simplemente son 30,59 grados. En el apartado E nos piden calcular los ángulos de disparo al principio del intervalo 7. La única dificultad de este apartado es ver qué par y qué velocidad tenemos al inicio de este intervalo, que simplemente es ver que tenemos un par de 78,54 Nm y una velocidad de menos 1000 revoluciones por minuto. Por tanto, repetimos el apartado anterior, es absolutamente igual, la fuerza contra electromotriz del motor es menos 123,4 voltios, la corriente del inducido es de 72 amperios, la tensión del inducido son menos 46 voltios, por tanto, si la tensión del inducido son menos 46,15 voltios, alfa 2 es 94 grados, si alfa 2 es 94 grados, alfa 1 es 180 menos alfa 2, que son 85 grados, y el ángulo de disparo de la excitación no cambia porque no estamos haciendo debilitamiento de campo, por tanto siguen siendo los 30,59 grados. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.